a todos. En nuestro espacio de entrevistas del día de hoy hablamos con Rocío Herranz, es psicóloga y psicoterapeuta que nos acompaña hoy para hacer un pequeño balance de ese año difícil que hemos vivido también a nivel psicológico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina, bien. Pues bien, ahora mismo parece que estamos, pero sobre todo si tenemos esas herramientas para aguantar toda esta avalancha que a nivel psicológico hemos vivido con todo esto del confinamiento. Cuéntanos cómo ha sido en consulta pues ver que la gente cada vez estaba pues más afectada por todo esto. La verdad es que ha sido también un proceso como de ola, ¿no? Que es esta palabra que últimamente está tan de moda, porque al principio vimos que la gente incluso empezó a dejar de venir en terapia, pero luego, progresivamente, sobre todo a partir de mayo, empezaron a aumentar muchísimo las consultas. Sí que es cierto que al principio, cuando estábamos confinados, había muchísimas llamadas en momentos puntuales de gente que realmente estaba teniendo crisis, lo estaba pasando mal y no sabía muy bien ni cómo gestionarlo, ni dónde dirigirse un poco, ¿no? Porque al final, al no poder salir a la calle, la gente se planteaba si podía salir, si podía buscar esa ayuda o no. Es verdad que además lo que vamos viendo es, pues que ahora hay un desbordamiento en general, yo creo, en todos los servicios, tanto en la pública como en la privada, de demanda de nuestros servicios. No solo por temas relacionados con la pandemia, sino que hemos visto que al final estas situaciones tan difíciles ha hecho que personas que ya tenían situaciones precipitantes anteriores y que no las habían trabajado, ha hecho un poco como que la situación explotara, ¿no? Y no sé si incluso podríamos hablar de algún tipo de patología o de sufrimiento específico que esté estrictamente relacionado pues con todo lo que ha traído consigo la pandemia. El estrés y el estrés postraumático es algo que ha estado siempre, pero que es cierto que ahora mismo está muy relacionado con la pandemia. Estamos hablando de situaciones traumáticas, son esas situaciones que aparecen de una manera y que hacen que nuestra vida cambie, y evidentemente la pandemia está siendo esto. No obstante, vemos también otro tipo de trastornos, ¿no? Las fobias, los trastornos obsesivos son cosas que estamos viendo mucho, por ejemplo, con la limpieza, o nos estamos encontrando con niños que tienen miedo a salir o que tienen miedo a enfrentarse a determinadas situaciones. Niños y adultos, pero es cierto que también estamos viendo un repunte en caso de niños. Ahora nos centraremos en el tema de los niños, pero sí que me gustaría previamente hacer un pequeño análisis para valorar pues a esos amigos, familiares que quizá vemos pues demasiado obsesionados con la limpieza o con un miedo excesivo a salir. Es decir, ¿dónde está la balanza? ¿Cómo podemos diferenciar entre, pues es normal, estamos viviendo una situación excepcional y oye, esta persona quizá necesita ayuda psicológica? Esta pregunta además se repite muchísimo en consulta, ¿no? A veces cuando alguien llega dice, ¿realmente esto que tengo es un problema o es normal? Porque yo al final estoy percibiendo un riesgo y me dicen que tengo que tener unas medidas. Yo creo que de lo que se trata muchas veces es del equilibrio, es decir, si me lavo las manos de una manera compulsiva continuamente cada vez que toco algo, probablemente tenga un problema. Si hay gente que todavía no ha salido a la calle, es decir, nos estamos encontrando con personas que no son capaces de tirar del picaporte de su casa para salir más allá, a la calle. Eso es un problema. O personas que de repente son capaces de salir a la calle pero no pueden contener las lágrimas por el miedo, la angustia o la ansiedad que están experimentando. Realmente ahí tenemos un trastorno y es muy importante trabajar e intervenir. Y sobre todo porque tenemos que entender que esta es una situación para la que nos tenemos que preparar. Seguimos sin saber durante cuánto tiempo se va a mantener esta situación. Es verdad que hay una mejoría, es verdad que ya conocemos mejor el virus y cómo evoluciona y eso nos va a permitir que nos podamos enfrentar a él mejor, pero hay medidas que las tenemos que mantener sin que se lleguen a convertir en una obsesión. Es decir, tiene que ser una medida, no un acto repetitivo que si no lo hago me genera un malestar continuamente. Eso es lo que nos da un poco un indicio de un problema. Y no sé si habría, quizá es simplificarlo demasiado, pero un test que nos pudiéramos hacer y para chequear, oye, esto que me pasa, esto que siento, esto que estoy viendo en este familiar, en este amigo, ¿es normal o es un síntoma de alarma? Por lo general es el nivel de malestar que le genera a la persona que lo presenta. Ese sería uno de los síntomas principales y por otro lado que esa persona haya dejado de tener una vida funcional
que le permita, en esta situación relativa que tenemos, que no es una situación muy normal, ¿vale? Es nuestra nueva normalidad, desarrollarse dentro de las circunstancias. Pero un test como tal específico para la pandemia no hay. Y centrándonos ahora en o los si lo hay niños, yo, lo desconozco. Bueno, ojalá tuviéramos, pues eso, la píldora de la felicidad de la que tanto se habla, bueno, pues esa fórmula mágica para detectar problemas. Sí que me gustaría que hablásemos del tema de los niños y que me contases cómo has visto, cómo les ha afectado el aislamiento y esta distancia impuesta. A ver, yo lo que veo es que en el tema de los niños hay como distintos aspectos, es decir, para la gran mayoría de los niños la pandemia también ha habido una parte que les ha beneficiado, y es que los papás hemos tenido que pasar mucho más tiempo en casa. Entonces, eso ha hecho que muchos niños compartan más tiempo con sus padres, que de otra manera habría sido más difícil. Otra cosa ha sido la manera en que hayamos podido sostener todo eso, ¿no? Porque es cierto que a veces la conciliación en estos momentos pues no es fácil, ¿no? De hecho, hoy creo que, si no me equivoco, que es el día de la conciliación. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que aparte de esa parte positiva, y que probablemente vamos a ver cómo estos niños que han podido y que siguen pudiendo pasar más tiempo con sus padres, cómo les puede llegar a afectar de una manera positiva, sobre todo en el desarrollo de su apego, y esto es muy importante porque el apego va a marcar cómo vamos a ser de mayores. También es verdad que ha habido muchos niños que han vivido esta situación con mucho miedo, con mucha tensión, y sobre todo que han visto el reflejo de cómo lo han visto sus cuidadores, sus padres, sus mayores. Entonces, esos niños que han vivido mucha tensión en casa, que han tenido muchas pérdidas, pues o una, no hace falta tener muchas, simplemente una, está apareciendo mucha tensión en ellos. Y realmente son niños que están experimentando ese miedo y que en muchas ocasiones no saben cómo gestionarlo. Entonces, ahí es muy importante que primero los papás nos demos cuenta de qué es lo que está pasando y por dónde está apareciendo, para que lo podamos trabajar, y por otro lado, que les acompañemos en el proceso, ¿no? Porque a veces te llega un papá y dice, yo lo estoy viviendo bien, yo no tengo miedo, pero tú le ves que está completamente tenso o que va por la calle, no toques esto, no vayas a aquello, no te acerques a nada. Claro, con eso al final al niño lo que le estamos transmitiendo es ese miedo. No sirve que el mensaje sea, no, yo estoy tranquilo. Si en mi conducta te transmito todo lo contrario, el niño va a alimentar y va a ver ese nivel de malestar y se lo va a quedar. Esta parte del miedo parece que la tenemos clara, pero hay otra parte que es eso de no compartas, el aislamiento, la distancia, que un poco se confronta pues con todo lo que hasta este momento pues estábamos enseñando a los niños. ¿Eso va a repercutir de alguna manera en la educación de estos pequeños? Realmente no lo sabemos, pero yo creo que hay probabilidades, ¿no? Porque al final las conductas están cambiando mucho. Entonces es cierto que hay niños, incluso niños más mayores, que te plantean, pero ¿por qué ahora no puedo compartir si antes lo podía hacer, ¿no? Para estos niños es como un cambio de chip y muchas veces no lo entienden. Es verdad que hay que explicarles pues que ahora hay un virus y que hace que las conductas sean diferentes. Sin embargo, ya hay niños que han nacido y que están en todo su proceso de desarrollo justo en pleno la pandemia, ¿no? Entonces, es probable que haya consecuencias, como por ejemplo los niños que han nacido o que tenían más o menos un año cuando empezó la pandemia. Al final, todos los adultos vamos con la cara tapada. Entonces, es muy difícil que un niño aprenda a hablar de una manera correcta si no está viendo los labios. Se están perdiendo muchos gestos. Entonces, al principio los niños, la expresión de la cara y de las emociones es muy importante. Entonces, claro, ahí es muy probable que nos vayamos encontrando con niños pues o que tengan un retraso en el desarrollo del lenguaje o en determinadas habilidades. Y para terminar, sí que me gustaría otra vez retarte a que me dieras una receta de estas rápidas. No sabemos cuánto tiempo queda, se habla de la vacuna con esperanza, pero lo cierto es que esto se está alargando cada vez más, no hay una fecha de caducidad. ¿Cuál sería, pues eso, esa receta que podríamos tener para mantenernos cuerdos, serenos y con esa sonrisa que ahora no se nos ve con las mascarillas, pero que hay que tenerla de cara a la vida? Yo sobre todo lo que digo es que tenemos que intentar adaptarnos y vernos que la vida sigue de una manera diferente, y es verdad que nos cuesta,
pero tenemos que intentar mirar más al presente que mirar a lo que teníamos antes, porque solemos tender a, yo quiero volver a mi antigua normalidad, yo necesito lo de antes. Realmente creo que eso no nos está ayudando. Es importante que seamos conscientes de que venimos de un momento diferente, pero que podemos hacer muchas cosas respetando esas medidas. Se puede salir a la calle con una mascarilla, se puede hacer deporte, se puede ir a un bar, se puede ir a un centro comercial, se puede ir a nuestro comercio de la ciudad, es decir, no tenemos que estar encerrados. Es cierto que durante una temporada estuvimos encerrados porque los números se nos disparaban y porque realmente no conocíamos cómo funcionaba el virus, entonces fue como la mayor medida de contención que pudieron encontrar, pero ahora ya sí que lo sabemos. Entonces podemos salir a la calle y deberíamos salir a la calle por nuestra salud mental, porque al final puede que no extienda el virus si me quedo encerrado en mi casa, pero puede que termine desarrollando otro tipo de trastornos que también nos pueden hacer sufrir mucho, como una agorafobia o como un trastorno obsesivo. Entonces, es muy importante salir a la calle y aprender a disfrutar en este día a día que nos ha tocado y aprender de ello. Seguro que esto que estamos viviendo hoy nos ayuda a vivir un futuro de una manera mucho mejor. Bueno, me gusta esta mirada con un poco de optimismo, incluso de ilusión hacia el futuro y sobre todo algo que no se hace habitualmente en los medios de comunicación, que es hablar de salud mental y de cómo detectar esos síntomas que en un momento dado nos pueden ayudar a reducir el sufrimiento de las personas. Muchísimas gracias, Rocío, por habernos atendido. A vosotros por esta oportunidad. Y nos quedamos pues con ese mensaje y con esa idea de que esta situación va a durar un poquito más y que tenemos sobre todo que aprender a adaptarnos.